Asalto y captura en una farmacia. Delincuentes armados entraron a robar a este negocio en San Martín de Porres sin imaginar que agentes encubiertos los esperaban detrás de la puerta. El resultado, un atraco frustrado y 2 detenciones en flagrancia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Vamos de inmediato con los titulares de esta noche. Daniel Salaverry deshojando margaritas. El presidente del Congreso sostuvo conversaciones para integrarse a la bancada Cambio 21 a fin de postular a la reelección del legislativo. Sin embargo, otras voces señalan que Kenji Fujimori se habría opuesto a este pase. Cuadro de horror en Campoy. Un empresario de transportes asesinó a sus 3 socios en plena reunión de directorio. Minutos después, el hombre se quitó la vida. La policía investiga una presunta venganza por intereses económicos. Y no respetaron ni a sus madres. 2 narcos utilizaron a sus progenitoras como burriers. A espaldas suyas, escondieron cocaína en sus maletas antes de que viajaran a Europa. La policía las descubrió mientras las mujeres atónitas no lo podían creer. Empezamos con el desarrollo de toda la información. Esta es una escena francamente de horror que se vivió en una empresa de transportes en San Juan del Lurigancho. Uno de los socios mató de 3 disparos a los directores en plena reunión. Luego de disparar, se autoeliminó. Uno a uno fueron retirados los cuerpos de 4 personas que perdieron la vida en un acto de sangre que tendría como motivación la codicia y la venganza. Jaime Tejada Guamaní tenía 12 años trabajando en esta empresa de transportes, pero hace 2 meses fue retirado de la junta directiva por disputas con los otros 3 accionistas, los hermanos Joel e Ivonne Zulca García y Germán Colque Caguantico. La policía presume que habría sido Tejada quien solicitó una reunión para verificar supuestamente las finanzas. Por ello, llegaron hasta el 4º piso de este edificio, donde funciona la empresa. Según la narración de uno de los testigos, Tejada bajó al 3er piso para sacar un arma de fuego y regresó a la sala de reuniones para acabar con la vida de todos. A quemarropa disparó contra Germán Colque, luego contra Joel Zulca y finalmente disparó contra su hermana, Ivonne. Ella era la presidenta del directorio y la mujer con quien mantuvo una relación sentimental de 2 años. Tras varios minutos llegó la policía. Al revisar el lugar encontraron los cuerpos de los 3 accionistas y a Jaime Tejada con un disparo en la cabeza. Los trabajadores de la empresa, que recorren la ruta San Juan del Lurigancho-Chorrillos, se mostraron sorprendidos. ¿Y él alguna vez mostraba algún tipo de actitud violenta contra los trabajadores o contra sus socios? No, era una persona tranquila, amigable, nos daba charla, nos hacía subir a cada conductor a su oficina para hablarnos. La policía presume que la motivación de Tejada fue la venganza por haber sido retirado de la empresa. Las investigaciones del caso corresponden a la de Pincri 2 de San Juan del Lurigancho. Siguiendo con este caso, hace solamente unas semanas el autor de este triple crimen, Jaime Tejada, compartió videos de una celebración. En la reunión se va a poder ver a una de las socias, que fue también su pareja, y a quien hoy disparó a quemarropa. Pero no siempre este directivo tuvo una mala relación con sus víctimas. En estas imágenes se le ve a Jaime Tejada bailando, risueño y haciendo muecas. A pocos metros está Ivonne. En ese momento, su pareja, quien sonríe mientras lo mira. El señor era sumamente agresivo y vengativo. Incluso para llegar al cargo donde él estaba, me consta a mí que ha utilizado a mi hermana. Lo ha utilizado como pareja. En otro video se ve a la pareja, Ivonne sonríe, y a su lado está Jaime, quien 2 años después se convertiría en su asesino. Nunca se sabe lo que pasa por la cabeza de una persona. Estas circunstancias son horrorosas, pero hay un problema de salud mental enorme en el país.
Y vamos a hablar de delincuentes. 2 de ellos fueron capturados cuando estaban asaltando una farmacia. Entraron a robar, aparentemente confiados, pero lo que no contaban es con la astucia de los agentes encubiertos, quienes los estaban siguiendo. Creían que una vez más se saldrían con la suya, pero la división de robos de la policía logró detenerlos. Mira acá hoy. ¿No vas a decir nada? No tiene nada, ¿no? Ya. Oye, ¿tu nombre? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ya. Aunque Jorge Luis Ramírez, alias Russo, y Pedro Vázquez, alias Peter, negaban el crimen, las cámaras los tenían registrados. Encapuchados, ambos delincuentes ingresan a esta farmacia en San Martín de Porres. Ambos empujan a uno de los trabajadores contra la vitrina. El trabajador trata de resistirse, pero el ladrón lo golpea en la cabeza con la pistola. Mientras tanto, la cajera oculta el dinero en otra división del mostrador. Es en ese momento que un agente encubierto vestido de civil los apunta con un arma. El primer delincuente, al intentar huir, se percata de su presencia y levanta la mochila en la que planeaba llevarse dinero y otros productos. Su cómplice hace lo mismo. Afuera, 4 efectivos más los reducen. Según información policial, en su poder se halló una réplica de pistola, guantes de lana que usaban para no dejar huellas, envoltorios con droga y cintas con las que planeaban amordazar al personal. Pero no deje que su actitud los engañe. Estos sujetos son miembros de la temible banda Los Feroces de Boca Negra, dedicada a la fabricación, comercialización y uso de armas ilícitas y drogas, y que lleva meses asaltando a negocios a lo largo de la Avenida Perú. Al ser trasladados a la DIRINCRI, se determinó que Jorge Ramírez cuenta con antecedentes policiales por robo y hurto agravado, mientras que Pedro Vázquez Espino cuenta con antecedentes por tenencia de armas y robo agravado. Bueno, y de las farmacias pasamos a los centros médicos. Otros 2 ladrones irrumpieron en un policlínico y amenazaron a una decena de pacientes que estaban en el interior. En este caso sí se llevaron miles de soles y también varias computadoras. 7:35 de la mañana, 2 sujetos armados irrumpen la tranquilidad de la sala de espera de este policlínico. De manera violenta, obligan a ingresar a un hombre y reducen a las 23 personas que aguardaban su turno para ser atendidos, obligándolos a tirarse al piso. Uno de ellos se dirige al mostrador para tomar una laptop. Luego entra a una de las oficinas para sustraer dinero y otros equipos, mientras que su cómplice se encarga de que nadie frustre su plan. Apunta a los pacientes y con ayuda del otro delincuente les arrebata sus celulares y billeteras. Asaltaron hasta este paciente que estaba subiendo las escaleras. Tras quitarles sus pertenencias, los obligan a ingresar a esta oficina, los encierran y se dan a la fuga llevándose 5.000 soles, 3 laptops, 20 celulares y billeteras. Muchachos, ha sido más. Sí, unos estaban con gorro y con armas. Nada, solamente se hicieron pasar como pacientes y cuando vieron un momento oportuno se acercaron ahí y lo encañonaron. Lo encañonaron a mi padre, lo llevaron hasta el 2.º piso y justamente estaba el otro médico también ahí, también los han encañonado y para poder ver las máquinas. De inmediato, peritos llegaron al lugar para recoger toda evidencia. Estas imágenes ya están en manos de la DIRINCRI Tumbes. Los agentes, quienes ya habrían identificado a uno de los asaltantes, trabajan en su captura. Y haciendo seguimiento a otro caso, los padres de la joven que murió atropellada por la expareja afirmaron que él es responsable y este joven tardó además en prestarle auxilio. Ellos basan su argumento en que en un nuevo video de cámaras de seguridad hoy la víctima fue sepultada. Es uno de los momentos más difíciles que deben atravesar como padres, darle el último adiós a su hija. Es el último día que voy a ver a mi hija. Tranquila, señora. Nadie me la va a devolver. Un padre entierra a una hija de 34 años llena de vida y ¿cómo nos quedamos nosotros con su hija? ¿Qué le vamos? ¿Cómo no podemos llenar ese vacío? La familia Michiloc despidió a Zaida en medio de un pedido de justicia por su muerte. Que Antoine Bercier, su pareja desde hace 6 años, pague tras las rejas luego que el auto que él manejaba la arrastrara.
tal cual lo grabaron las cámaras de seguridad de una calle en Paracas, donde ambos celebraban el cumpleaños de Zaida por adelantado. Para los Michilot, el hecho no fue un accidente, sino un feminicidio. De forma violenta y que esto sea considerado como feminicidio, porque no puede quedar impune la muerte de nuestra hija, porque se quedan tres niñas, se quedan sin madre. En estas últimas imágenes de las cámaras de seguridad, se ve como Antoine, después del accidente, toma el cuerpo de Zaida, la lleva hacia los asientos posteriores del auto, luego vuelve a tomarla en sus brazos para caminar hacia la autopista. Pasaron cerca de 2 minutos. Y se la lleva hacia la pista. ¿Por qué no, si él tenía la intención de ayudarla, por qué no la metió a su carro y se la llevó rápida? Según informó la familia, Antoine Bercier se encontraba en estado de ebriedad. El hombre continúa detenido en la comisaría de Paracas y en las próximas horas pasará a la fiscalía. Bueno, la investigación tiene que ser muy severa y la verdad tiene que asumir las consecuencias de sus actos este sujeto. Vamos al dato político. Se necesita bancada, parece el título. Daniel Salaverry está buscando urgentemente un grupo en el Congreso para postular a la reelección como presidente legislativo. Esta tarde se confirmó acercamientos entre Salaverry y la bancada Cambio 21, formada por los ex-Avengers, aliados de Kenji Fujimori. Salaverry tendría el respaldo de 7 integrantes de esta bancada, aunque también se ha señalado que el Benjamín de los Fujimori habría pegado el grito en el cielo. Y la Junta de Portavoces le enmendó la plana, precisamente el presidente Salaverry decidió aplazar la elección de la nueva mesa directiva. La votación finalmente se va a desarrollar este sábado 27 de julio. Además, por otro lado, hay más voces fujimoristas que se estarían sumando a una eventual candidatura de Pedro Laechea. Las negociaciones en el Congreso lograron aplazar la elección de la mesa directiva. Esta se realizará el sábado 27 de julio y no el día jueves como fue convocada inicialmente por Daniel Salaverry. Las listas de candidatos podrán inscribirse hasta este 25 de julio. Había el escollo el día 26 por el tema de los Panamericanos. Se va a dejar como día feriado. La inscripción se hará el 25. Porque el reglamento dice que es hasta 24 horas antes. La reunión de la Junta de Portavoces también consiguió zanjar diferencias entre los legisladores tras los incidentes de este lunes. Si usted está de acuerdo, yo no tengo ningún problema en cederle el uso de la palabra a la congresista Velázquez. No solamente estoy de acuerdo, presidente, sino que tengo que protestar. Gracias. Congresista Velázquez tiene la palabra. Si hubieron ayer, digamos, alguna confrontación y frase de más, se han dado las satisfacciones del caso, se han limado asperezas. Hemos superado esos impases y ahora nos vamos a enfocar a poder sacar adelante estas reformas. El acuerdo incluyó el retiro de las 2 mociones de censura presentadas contra Salaverry. Sin embargo, la jornada empezó con otro desplante de fuerza popular al presidente del Congreso. Los fujimoristas no acudieron a la comisión permanente, convocada antes del pleno, dejando sin quórum la sesión. Habíamos pedido esta sesión para temas de seguridad. Hay que separar los líos internos y domésticos de los temas nacionales. Todo esto mientras las bancadas continúan en busca de votos. Frente Amplio y Alianza por el Progreso proponen una mesa multipartidaria. El fujimorismo apuesta por la candidatura de Pedro Olaechea. El APRE, en tanto, asegura que no formará parte de la nueva mesa directiva. Alianza para el Progreso no va a acompañar una fórmula como la que propone Fuerza Popular. Estamos viendo que también hay una mesa multipartidaria sin la presencia del fujimorismo y del APRE. Un juego de cartas donde no se descartan sorpresas de última hora. Bueno, y los ex Pepe Causas sí formaron una bancada, la bancada Contigo. Juan Chepuz, Salvador Heresi y Gilbert Violeta presentaron en una conferencia a los 2 nuevos integrantes del grupo, ¿no? Moisés Guía y Janet Sánchez, ambos renunciantes en la víspera del partido oficialista Peruanos por el Cambio. La nueva bancada señaló que va a ejercer una oposición responsable. Parlamentario Contigo, que es a su vez... Vamos a otro tema que nos preocupa. 9º día de protestas contra el proyecto minero Tía María. Una mujer resultó herida en estos enfrentamientos. Entre tanto, el titular de Energía y Minas insiste en que la obra no se va a ejecutar hasta contar con una licencia social. ¡Dios! ¿Dónde? ¡Mira lo que le ha hecho! Con
Con el rostro ensangrentado terminó esta mujer tras los últimos enfrentamientos entre manifestantes que se oponen al proyecto minero Tía María y la Policía Nacional en la provincia arequipeña de Islay. En el 9º día de paro indefinido también se registraron marchas y bloqueo de vías. Más de 400 policías se desplazaron a la zona. Nuestros alimentos, nuestra tierra, nada más, amigos. No queremos hacer daño a ustedes. Estamos defendiendo algo justo. Los agentes hicieron uso de bombas lacrimógenas para evitar que lleguen a la Panamericana Sur. Me han botado y me han querido quitar mi celular. Y yo me he agarrado de ellos y ya me he quedado. ¿Por qué no te mueres? Así me ha hecho los policías, me ha hecho, señor. Mientras esto ocurría, el viceministro de Gobernanza llegó a Mollendo en busca del diálogo, sin embargo, no logró su objetivo. Hoy día acá nos queda claro que no es posible. O sea, tendríamos que ser ciegos para tratar de instalar una mesa de diálogo hoy día acá. Pero creíamos que era muy importante acercarnos. Con la misma finalidad, el ministro de Energía y Minas visitó Arequipa. No se va a ejecutar mientras que esas dudas y preocupaciones persistan. Me he reunido con el máximo representante de la empresa Sauder para invocarle a que impulse este proceso de diálogo. Este miércoles, el presidente de la República llegará a Arequipa para reunirse con el gobernador regional e intentar llegar a un acuerdo. Pero precisamente en el Valle de Tambo, 3 agentes de la policía vivieron un momento también tenso. Resultaron heridos en las protestas y tuvieron que ser evacuados de inmediato en un helicóptero que descendió en plena avenida. Estaban en plena carretera y el tiempo apremiaba. En esos momentos, un helicóptero de la policía llega y aterriza en plena vía para trasladar a 5 efectivos heridos que hacían todos sus esfuerzos para llegar a la unidad. Las heridas que tenían les impedían cumplir su labor, por lo que debían ser evacuados inmediatamente para salvaguardar sus vidas. Habían sufrido de golpes y heridas en diversas partes del cuerpo a raíz de un enfrentamiento por el conflicto Tía María. Los suboficiales estaban en la zona de Chucapari, Cocachacra, en Arequipa, cuando fueron atacados con diversos objetos contundentes. Según información policial, los agentes tuvieron que ser evacuados de emergencia a la base naval de Mollendo. Sus colegas los llevaron en patrulleros, algunos incluso en las tolvas debido a las lesiones. Buscaron un lugar descampado donde pudiera aterrizar la nave, además que estuviera lejos de los manifestantes. Eran varios agentes los que trasladaban a los policías heridos para poder brindarles protección por si se produjera otro ataque. Ellos cargaron a los heridos hasta llevarlos al helicóptero. Los suboficiales fueron finalmente atendidos en el hospital de Mollendo. La mañana del martes iban a ser evacuados hacia Arequipa. Sin embargo, por mal tiempo, esta operación se frustró. Estos policías resultaron heridos luego de un enfrentamiento contra manifestantes que se oponen al proyecto minero Tía María. Este es el 9º día de violentas protestas que se registran en el sur del Perú, desde que se conociera que el Estado le había otorgado la licencia a la empresa minera Sauder Cooper. Bueno, a propósito de todos estos enfrentamientos, hay algo que ha sorprendido. El gobernador de Arequipa ha señalado que mañana estará en la región y el propio presidente Vizcarra y escuchará a los gobernadores del sur. Vamos a ver qué pasa. Pero todas las miradas, volviendo al tema del Congreso, están puestas en Daniel Salaverry. En la jornada se habló de este acercamiento que hemos comentado con la bancada de Cambio 21. Sin embargo, hasta esta noche no se había confirmado la carta pase. Idas y vueltas en el Congreso a pocos días de la elección del presidente legislativo. Cuando se debatían las reformas políticas, trascendió que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, firmaba su pase a la bancada de Cambio 21, que encabezó el suspendido Kenji Fujimori. Es decir, Daniel Salaverry, quien denunció al menor de los Fujimori de comprar votos a fin de salvar de la vacancia al presidente PPK a cambio del indulto a Alberto Fujimori, integraría su bancada. Sin embargo, la información fue desmentida por Maritza García, integrante de la bancada de los Avengers. Son conversaciones políticas que se han dado el día de hoy, dada la coyuntura, pero no hay nada
confirmado. No hay ningún documento oficial que incorpore a los 4 congresistas que son independientes, como es el presidente del Congreso. Según García, se busca que Salaverry y otros 3 congresistas integren su grupo en lugar de formar uno nuevo. Los otros 3 legisladores que se quieren incorporar al grupo de Kenji son Rolando Reategui, Yesenia Ponce y Glider Ushñahua. Hace unos días, el Pleno del Congreso rechazó por escaso margen la reincorporación del menor de los Fujimori. Pero vamos a recordar un momento que fue crucial en el que Daniel Salaverry, cuando era vocero de Fuerza Popular, provocó precisamente la caída de Kenji Fujimori y su grupo de Avengers. Era marzo del 2018 y la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski era inminente. Las vueltas que da la vida, como diría alguno, ¿no? Fue el vocero de Fuerza Popular Daniel Salaverry el encargado de presentar los videos y audios, en los cuales los congresistas Guillermo Bocángel y Kenji Fujimori le hacen una serie de ofrecimientos al legislador Moisés Mamani para votar en contra de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero para comprar conciencias, para librarse de la vacancia, para mantener en el poder a un presidente corrupto, y lo digo con todas sus letras, ahí sí hay dinero. Por eso tiene asidero el hecho de que al enterarse Kenji Fujimori, que está fuera del Congreso, pero que incluso habían propuesto su regreso, pero esto no accedió, pero es interesante que hoy se diga que él ha puesto el grito en el cielo, porque justamente el promotor de su salida y de su caída fue en ese momento Daniel Salaverry. Entonces es un dato que está dando vueltas y mañana se definirá, entre mañana y pasado. Terror, vamos a hablar de otra cosa. En un penal de Ecuador, un motín de internos dejó 2 muertos y un policía herido. Los reos incluso grabaron con celulares su levantamiento. Hubo además agentes secuestrados. Tomaron por completo las instalaciones de la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi, Ecuador. En las imágenes grabadas por un interno se ve cómo los reos queman rejas y parte de la infraestructura del centro penitenciario. También dañaron las salas de visitas, donde algunos escalaron las estructuras metálicas. Mientras los reos se amotinaban y gritaban incluso desde el techo, en los pabellones asesinaban a 2 presos pertenecientes a bandas criminales diferentes. Aprovechan de las circunstancias del motín y cuando intentaban abrir las puertas de las celdas del pabellón Teda, se procede al asesinato de la persona de la banda de los Suzukis, que por supuesto tiene un alto historial delictivo. Solo en esa cárcel, en los últimos 7 meses se han registrado 11 asesinatos, mientras que en todo Ecuador la cifra asciende a 21 muertes. Las autoridades están investigando la autenticidad de los videos que se difundieron mediante las redes sociales como medida para exigir mejores condiciones. Bueno, y vamos a hablar de un personaje que va a alcanzar mucha notoriedad. Estamos comentando a uno que conocen como el Trump inglés. Hablamos de Boris Johnson. Ahí está, un excéntrico periodista que también fue canciller y que ahora asumirá las riendas del Reino Unido tras la renuncia de Theresa May. Tendrá la misión de conseguir la salida de la Unión Europea, es decir, el Brexit. Tardó 3 años más de lo previsto. Sin embargo, finalmente Boris Johnson fue elegido como líder del Partido Conservador y Unionista del Reino Unido, un hecho que lo conlleva a asumir el cargo de primer ministro británico, sustituyendo a Theresa May. En su primer discurso, Johnson ha prometido que hará realidad el Brexit. Vamos a dinamizar el país. Vamos a terminar el Brexit el 31 de octubre. Y vamos a aprovechar todas las oportunidades que nos brindará. Podemos construir un nuevo espíritu y una vez más vamos a creer en nosotros y en lo que podemos lograr. La llegada de Boris Johnson provoca inquietud en Bruselas, pues ha asegurado que sacará al Reino Unido de la Unión Europea pase lo que pase, es decir, con o sin acuerdo.
Él conoce mejor que nadie Bruselas, ya que trabajó durante 5 años como corresponsal del Daily Telegraph, un periódico conservador británico, y forjó un estilo de periodismo en el que la Unión Europea aparecía como una amenaza, un primer paso en su camino hacia el Brexit. El también exalcalde de Londres asumirá este miércoles el cargo de premier. Vamos a ver cómo le va. Más adelante, echa la ley, echa la trampa. Choferes particulares tramitan permisos de taxi para eludir el pico y placa. Además, lo último que uno se imagina es que tu hijo te traicione. Convirtieron a sus mamás en burriers, sin que ellas lo sepan. Ya volvemos. Y ante la entrada en vigencia del plan pico y placa, algunos conductores particulares empezaron a ver cómo le sacan la vuelta al reglamento, cuando no, la verdad. Están tramitando permisos de taxi, ya que con ese documento pueden transitar sin restricciones. César Morales es taxista informal y presta también servicio por aplicativo. Lleva 10 años trabajando de esa manera y la reciente aplicación del pico y placa lo obliga a formalizarse para dejar de usar las rutas alternas. ¿Cuánta pérdida has tenido ahí? Estamos hablando más o menos una pérdida de 15 a 20 soles de combustible. ¿Y tú has pensado ya quizás en formalizarte, en inscribirte para poder tener ingreso o acceso a estas vías? Claro que sí, mejor es formalizarse y estar bien, ¿no? Pero qué tan complicado le resultaría a César la formalización. Y es que como él, en los últimos días, decenas de taxistas informales forman largas colas en las oficinas del CETAME para ingresar al padrón formal de taxistas. Un padrón que por más de 6 años estuvo cerrado y que hace una semana el municipio de Lima abrió, generando ello algunos problemas. 3 de la mañana hemos vendido. Ha entrado el señor adelante ahorita, 8:40 y llegado recién. No es posible, el señor que llegó a las 8 y está entrando. Solo en la primera semana, 200 taxistas ya ingresaron a la formalidad. Pero, ¿cuál es el proceso? Usted entra a la página, llena su formulario, lo imprime y le va a imprimir también su cita, con fecha, hora y su formulario. Con esos 2 documentos, además de su DNI físico, su tarjeta de propiedad, eso es todo lo que necesita, y el pago en la caja que tenemos ahí en la plataforma. Con esos documentos, en el mismo día, usted sale con su autorización y su tarjeta de circulación. En el segundo día de la aplicación del pico y placa, la demanda de citas aumentó y por ello la página, según reclamo de varios taxistas, registró demoras, lo que el propio alcalde de Lima se comprometió a resolver. Nos permite saber cómo están nuestros servicios también y además ponerle en aquellos servicios que todavía necesiten algún ajuste, darle justamente ese ajuste. El municipio de Lima estima que alrededor de 25.000 taxistas que actualmente trabajan en la informalidad se inscribirán en el padrón. Por ello invocó a quienes decidan iniciar dicho trámite a acudir a la hora y fecha de su cita. Bueno, y hoy también se vio que algunos sapos le pusieron un trapito al último dígito de la placa para que no se note, no le puedan tomar la foto. Por otro lado, cayó con el sobre en la mano. Un funcionario del gobierno regional de Cajamarca fue arrestado cuando acababa de cobrar una coima. Desesperado, el hombre intentó huir, pero fue detenido. Vio a los policías y luego a la fiscal. Entonces soltó el sobre que tenía en la mano y trató de huir. Ese sobre, según el Ministerio Público, tenía 3.000 soles de una coima que acababa de cobrar. Los policías tuvieron que detenerlo para que no fugara. Le pedían que se calme, pero este hombre, un funcionario del gobierno regional de Cajamarca, seguía poniendo resistencia al arresto. Fernando Barberena González laboraba como jefe de estudios de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales en Cajamarca. Él le habría solicitado 3.000 soles a la empresa que iba a hacer una obra de electrificación rural a cambio de aprobar las valoraciones necesarias para iniciar los trabajos. La empresa denunció el hecho ante la policía y junto a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Cajamarca montaron un operativo. Usted acaba de botar este sobre conteniendo el dinero. El funcionario no quiso reconocer las imputaciones en su contra y pese al video negó todo. Yo no he botado ese sobre. La Fiscalía y la Policía procedieron con la detención y ahora investigan el hecho para que se apliquen las sanciones correspondientes.
Bueno, hay una protesta en Huancayo, casi termina en una tragedia. Una bomba lacrimógena impactó en el uniforme de uno de los policías y este por poco muere asfixiado. Sus colegas lo auxiliaron. Este policía corría desesperado, tratando de quitarse de encima una bomba lacrimógena que se enredó entre su uniforme. ¡Ayúdale ahí! ¡Afuera, bótalo, afuera, bótalo! 3 de sus compañeros no dudaron en ayudarlo y evitar que se ahogue. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdale ahí, ayúdale ahí, ayúdale ahí! ¡Ayúdale ahí! El proyectil fue disparado por sus colegas, quienes trataban de controlar una turba que intentaba ingresar a las instalaciones del gobierno regional de Junín, en medio de una protesta contra una empresa minera. Pero la bomba lacrimógena impactó en el techo y rebotó contra ellos. El suboficial de tercera, Brandon Ramos Malma, resultó con lesiones. En Paraguay, una masiva protesta de taxistas terminó en violentos enfrentamientos. Ellos están exigiendo al gobierno limitar la cantidad de vehículos que hacen taxi por aplicativo. Los incidentes dejaron personas heridas, incluyendo a policías. 7 dirigentes fueron detenidos. Un tornado dejó severos daños en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Una intensa lluvia, fuertes vientos, provocaron alerta en la población que logró ponerse a buen recaudo antes que la tormenta aumente su intensidad. No se reportaron víctimas, pero sí cortes de electricidad. En Polonia, un hombre de 39 años sufrió una severa lesión luego de que la cuerda que lo sujetaba mientras hacía bungee jumping se rompiera, como vemos, provocando que cayera aparatosamente sobre un colchón inflable. Por fortuna, por milagro, este hombre se está recuperando. Y mañana el Poder Judicial va a revisar el recurso de casación que podría revocar la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Hoy, en más de un puente peatonal, colocaron sus partidarios pancartas en respaldo a la lideresa de Fuerza Popular. Paneles como este amanecieron en varios puentes peatonales de la capital. En la vía expresa, la avenida Túpac Amaru y hasta afuera del Estadio Nacional, simpatizantes de Keiko Fujimori jugaron sus últimas cartas para ver a su lideresa en libertad. Pero la presidenta de Fuerza Popular tendrá su partido aparte, pues este miércoles su defensa buscará anular la prisión preventiva de 36 meses que viene cumpliendo como parte de la investigación que afronta por el caso Aportes de Odebrecht. Claro está que no conozco al señor Odebrecht. Claro está que no ha financiado nuestras campañas. La abogada de Fujimori, Iguchi, sustentará desde las 8:30 de la mañana ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación que buscará revocar la prisión preventiva, alegando la violación al debido proceso, pues para la ex candidata presidencial se interpretó de manera incorrecta esta medida coercitiva. El principal punto que tendría que superar la Corte Suprema si decide aceptar la prisión preventiva como opción es el tema del lavado de activos y la existencia de reales indicios que acrediten que ha existido un delito de lavado de activos. La abogada penalista Romy Chang analiza los escenarios y uno de ellos es que la Corte Suprema ratifique la prisión preventiva impuesta por las 2 instancias anteriores. Sin embargo, está la otra figura promovida por la opinión favorable del fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, vinculado a los cuellos blancos de Puerto, quien se inclinó por la liberación de Keiko Fujimori. Eso marca una nueva posición del Ministerio Público que en un primer panorama podría conllevar a que la Corte Suprema diga, bueno, como quien pidió la medida de prisión ya no la sostiene, simplemente ya no me pronuncio y la señora tiene que irse libre porque ya no hay un pedido en su contra. Según su opinión, un punto clave será sustentar elementos que relacionen a Fuerza Popular con una organización criminal que recibió dinero ilícito de Odebrecht. En caso Fujimori recupere su libertad, agregó, esto podría cambiar la situación del resto de investigaciones, pues se descartaría denunciar a los otros partidos bajo la figura de crimen organizado. Sea cual fuese el resultado, Keiko Fujimori no participará de la audiencia, ni siquiera por videoconferencia.
Está en prisión preventiva hace 9 meses. Veamos si mañana se realiza finalmente esta audiencia de casación. Vamos a ver qué pasa. Y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió investigación contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, y el ex magistrado César Inostroza. Se van a realizar diligencias por 2 meses, 60 días, por el supuesto presunto delito de tráfico de influencias agravado. Esto ha ocurrido tras la difusión de conversaciones telefónicas en las que Inostroza solicita a Ticona la renovación del contrato de un empleado cercano al juez supremo, Aldo Figueroa. En unos minutos tendremos información sobre estos hijos que le pusieron la cocaína en las maletas a sus propias madres. ¿Qué tal hijos? Ya volvemos. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar el cinismo? Esta historia podría titularse Hijos, hay que decirlo, de la guayaba. 2 sujetos aprovecharon que sus madres viajaban a Europa y les escondieron cocaína en sus maletas. Las detuvieron en El Dorado, en el aeropuerto de Colombia. El desgarrador llanto es de una de las mamás a quien le encontraron cerca de 1 kilo de cocaína entre sus maletas. La angustiada madre terminó en la sala de requisas de la Policía Antinarcóticos del aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que, según la policía, los narcotraficantes reclutaran a 2 jóvenes en Medellín y los convencieran de pagarles cerca de 50 millones de pesos por llevar varias maletas con cocaína hasta España. Es un caso bastante complejo porque los hijos son los que entregan esas maletas a sus madres y le entregan en su interior también unos perfumes para el viaje. Y obviamente ellas no tenían conocimiento. Y no tenían conocimiento de lo que llevaban, cuenta la Policía Antinarcóticos, porque los 2 jóvenes metieron la cocaína en las maletas y la escondieron entre ropa nueva que supuestamente les compraron a las inocentes mamás para su tour por Europa. Este es un permiso preliminar, una prueba para cocaína, su marca celeste. La preliminar, positivo para cocaína, doña Sandra. Luego de leerle los derechos, a la sala donde son detenidas, llegaron los hijos responsables de los hechos. Una de las mamás le hizo un aparente reclamo. En el fondo de la triste escena se observa a la otra mamá, también capturada, que abraza a su hijo e incluso, con una aparente muestra de perdón, lo toma de la mano y lo consuela. Las 2 mamás y los 2 jóvenes terminaron capturados y judicializados por tráfico de drogas. Francamente, una cosa impresionante, ¿no? Cómo los hijos pueden hacerle esto a sus madres. Es una cosa que uno no puede explicarse. Pero en fin, se ve el drama y cómo una de ellas lo perdona, la otra le reclama, una circunstancia tan dramática, ¿no? Bueno, pero atención, tenemos información que hay que compartir para advertirles mañana. Va a haber un cierre en la Costa Verde por los Juegos Panamericanos. Es el miércoles 24, jueves 25, viernes 26. 24, 25 y 26 se clausurará el tramo entre Armendáriz, en Miraflores, hasta la avenida Grau en Chorrillos. Será entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Así que quienes usan esa vía, atención con eso. El domingo también se cerrará la vía en el mismo horario, de 7 a 1. Muy bien, amigos. Hasta aquí llegamos. Contigo Selección, conmigo, hasta mañana, a la misma hora, a las 11 en punto. Chao, chao.